Y seguimos en Negocios Televisión. Llega el momento del análisis geopolítico, muy pendientes de la última medida por parte de Donald Trump. Ataca a los BRICS con aranceles de hasta el 100%, pendientes también de Ucrania. Acaba de convocar al embajador iraní por el supuesto envío de misiles de corto alcance, misiles balísticos de corto alcance en Rusia, en un momento en el que Lavrov habla de que podrían llegar a reunirse con Occidente, pero que no se dan las condiciones, que no se respeta el derecho internacional. Y pendientes de Ucrania les contaremos también las últimas palabras por parte de Zelensky. Quiere presionar para que acabe la guerra en otoño. Analizamos estas cuestiones de la mano de Federico Gaón, analista internacional, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Federico. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, encantados de tenerte por aquí, pendientes ya todos de las elecciones en Estados Unidos, a unas horas del debate presidencial. Donald Trump, pues sigue en este caso protegiendo al dólar. Dice que aquellos que intenten desdolarizar su economía se van a llevar aranceles del 100%, un ataque directo a los BRICS. Quiero saber qué piensas de esta medida y sobre todo cómo puede afectar a la alianza. Bueno, primero que nada hay que entender esas declaraciones dentro del contexto de la campaña electoral estadounidense, ¿verdad? Por supuesto, no sería la única vez en donde Donald Trump, como candidato, hace declaraciones sensacionalistas a efecto de ganar votos, recordando que él sigue insistiendo en esta necesidad de proteger la industria manufacturera estadounidense y precisamente difunde esta narrativa de que Estados Unidos está perdiendo porque le están ganando la partida China, Rusia y otras economías emergentes, ¿no es cierto? Lo interesante sería analizar qué sucedería si en efecto llega a ser presidente. Porque, a ver, en rigor, dejando de lado las diferencias ideológicas entre demócratas y republicanos, ambas administraciones, la de Trump y la de Biden actualmente, han sido bastante proteccionistas en lo que tiene que ver con lo económico. No han habido muchas diferencias sustanciales en ese campo, si bien la retórica puede resultar diferente, ¿verdad? Entonces, lo que está claro es que sin importar quién gane, existe una clara demanda dentro del público estadounidense por adoptar una agenda proteccionista para proteger las manufacturas americanas. Ahora, si esos impuestos, si esa tarifa va a ser del 100%, el 50% o el 70%, es una discusión aparte. Pero vale la pena recordar que la administración Biden ha puesto tarifas sin precedentes, por ejemplo, a lo que tiene que ver con el acero chino, el acero y el aluminio chino y los autos eléctricos chinos también. Entonces, esto es parte dentro de una dinámica más amplia. Y por supuesto, quizás si gana Trump, el impacto quizás sea un poco mayor, pero efectivamente esto es una tendencia que ha llegado para quedarse sin importar de si gana Kamala o gana Trump. Bueno, pues muy pendientes de este tipo de medidas, este tipo también de declaraciones, como bien decías, Federico, marcadas en la campaña presidencial. Te quiero preguntar por otro que prácticamente también está metido ya en la carrera presidencial, en la carrera electoral, después de la crisis que tuvo lugar la semana pasada en Alemania, después de las victorias de AfD en Turingia y en Sajonia. Olaf Scholz empieza a cambiar su postura, también su tono, hablaba de la investigación en torno al sabotaje del Nord Stream y ojo porque además decía que igual Ucrania tiene que empezar a conceder ciertos territorios a Rusia, que es el momento de una negociación de paz y que es el momento de que Rusia esté en la mesa. Alemania, pues que lleva mucho tiempo sirviendo, ¿no?, a Estados Unidos, lleva tiempo callada, ahora parece que cambia de postura, cambia al menos de tono. Quiero saber qué opinas de estas palabras, de este movimiento por parte de Olaf Scholz. Bueno, a ver, vamos por parte. Dentro de lo que yo tengo entendido, claramente Scholz, entendiéndolo como un representante del mainstream político alemán, se encuentra presionado, se encuentra en un apriete, porque evidentemente lo que comúnmente se denomina como la extrema derecha en Alemania o en Europa, yo no me quiero meter en esa controversia de los términos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa derecha contestativa está alcanzando una predominancia que antes no tenía. Y ningún político convencional quiere ser recordado por la historia como el hombre o la mujer que permitió justamente el avance de aquellos llamados de extrema derecha. Entonces, claramente, el público alemán, o gran parte del electorado alemán, es indiferente frente a la guerra, en tanto le preocupan los precios de la energía en Alemania, el impacto que eso puede tener en la inflación. No le gusta ver que el gobierno destina partidas presupuestarias impresionantes para armar Ucrania, que mejor dicho quiere que ese dinero se invierta en casa. Entonces, estas preocupaciones
se transforman en presiones que evidentemente el gobierno alemán tiene que atender, ¿verdad? Entonces eso por un lado. Ahora, si habrá un cese al fuego entre Rusia y Ucrania, eso ya es una cuestión en donde yo prefiero ser más cauto. Porque ¿qué es lo que sucede? Para que estas negociaciones puedan tener lugar, tiene que existir una salida honorable para ambas partes, ¿verdad? Eh, la supervivencia del régimen de Putin en Rusia en estas alturas me parece a mí, quizás estoy equivocado, que está enteramente vinculado con el desarrollo de la guerra y con la capacidad que tenga Rusia de salir bien parada. Si como resultado de un cese al fuego Rusia sale mal parada y Putin se ve humillado internamente dentro de casa, eso podría proveer la munición que los extremistas rusos necesitan, porque a veces Putin es visto como un extremista, pero los observadores se olvidan de que hay conservadores mucho más fuertes que él. Bueno, si Putin está en una situación endeble, eso podría proveer la excusa que ciertos militares y círculos necesitan para removerlo del poder. Entonces eso es fundamental. Si esas condiciones no están dadas desde un punto de vista pragmático, en donde tanto ucranianos como rusos puedan de alguna manera venderles a su pueblo de que salieron ganando, esa posibilidad de cesar el fuego yo la veo bastante remota, por lo menos en estas alturas. Bueno, pues precisamente en este contexto, ¿no?, de supuestas negociaciones, de un posible alto el fuego en algún momento, decía Zelensky, bueno, que hay que presionar para conseguirlo antes de otoño, algo que, bueno, parece cada vez más complicado también al tenor de la incursión en Kursk, pero hoy precisamente hablaba sobre este asunto Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, que, bueno, volvía a incidir en que Occidente solo quiere infligir una derrota estratégica a Rusia y decía que estas condiciones, estas negociaciones, solo se harán cuando las condiciones sean adecuadas, ¿no? Hablando, bueno, pues primero de reconocimiento de los territorios ya conquistados y hablando también de que se debe respetar el derecho internacional, algo que, bueno, llama la atención. Decía Lavrov que en Ucrania no se está cumpliendo, pero que o sea, como que en Oriente Medio no se está cumpliendo, pero que de Ucrania no se dice nada. Bueno, sí, siempre es curioso cuando Rusia acusa que los demás están violando el derecho internacional. Son esas típicas paradojas de esas hipocresías que se dan muy a menudo en este campo de la política global, ¿verdad? Lo cierto es que yo no creo que haya buenos ni malos, o que por lo menos depende de cómo uno mire el asunto. Evidentemente, si uno se posiciona desde el punto de vista de la autodeterminación ucraniana, es innegable que los ucranianos están peleando por la defensa de su país y garantizar su independencia. No es ningún secreto que Rusia entiende que Ucrania como entidad política no merece existir, sino que se desprende de lo que históricamente ha sido la identidad rusa. Entonces, claramente aquí hay un debate eterno, si lo hay, entre autodeterminación y soberanía. Ahora, quién tiene razón y quién no depende de la posición en donde uno se pare. Lo que sí es cierto, por lo menos desde un punto de vista pragmático de la realpolitik más dura, es que la guerra en Ucrania, de alguna manera, se ha convertido a largo plazo quizás en una derrota estratégica para Occidente, si se entiende que el mundo se dirige hacia una situación bipolar entre Estados Unidos y China. Es decir, en la medida que China se convierte en un poder ascendente que amenaza a los países del Asia-Pacífico y que también se convierte en un peso económico que pone en jaque las economías de otros países industrializados, al marginalizar a Rusia, a razón, ¿no?, de la posición con Ucrania, claramente, bueno, los rusos se han volcado a buscar aliados en donde los pueden conseguir. Ergo, su alianza con China, mayores vínculos con Corea del Norte, mayores vínculos con Turquía, mayores vínculos con Irán, etc. Entonces, desde ese punto de vista, quizás pensando 20, 30, 50 años a futuro, frente a una nueva contienda global entre dos superpoderes, Rusia ya no podría considerarse como un potencial aliado o una potencia que podría inclinarse, ¿no?, hacia la esfera de influencia político-cultural de Occidente. Pues, precisamente mirando a Occidente, mirando a Ucrania, quiero preguntarte por una última hora, muy rápido, Federico, te quiero preguntar sobre el hecho de que Ucrania haya convocado al embajador iraní. Se habla de este supuesto envío de misiles por parte de Irán a Rusia, en, bueno, lo que supondría una escalada más, ya no solo de conflicto en Ucrania, sino también de lo que pasa en Oriente Medio. Sí, a ver, yo no puedo afirmar o negar
si los iraníes efectivamente o no están enviando misiles a los rusos. Eso es una pregunta que yo se la dejo a los analistas militares. Lo que sí es cierto es que existe un claro alineamiento entre Rusia e Irán, no por ideología, porque poco comparten en ese campo, sino más bien por un alineamiento estratégico de reunirse y hacerle la contra a Estados Unidos y Occidente, porque eso es lo que ellos en estos momentos necesitan para mantenerse a flote, ¿no es cierto? Vale recordar que los iraníes y los rusos tienen pactado la consecución de un corredor terrestre para, para promover el comercio, sobre todo en lo que hace a la región del Mar Caspio. Entonces, ese intercambio tecnológico y ese intercambio estratégico necesario entre ellos en vista de las sanciones estadounidenses, bueno, me parece que hace que sea razonable precisamente de que los iraníes traten de mandarle tecnología militar a los rusos y viceversa, porque los iraníes están preocupados por retaliaciones israelíes y necesitan sistemas de defensa rusos y potencialmente cazas aéreos rusos, cazas rusos también. Entonces, que no debería sorprender esto. Claramente hay una especialización. Los iraníes están tratando de especializar en drones de bajo costo y misiles de largo alcance, y los rusos hacen gala de su vieja experiencia en misiles antiaéreos y en cazas de combate. Bueno, pues muy pendientes de Rusia y de Irán, de esta alianza que se ha forjado y que bueno, está amenazando en este caso sobre todo a Occidente, ¿no? Sobre todo a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Federico, por estar con nosotros. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Muy buen día. A ti, gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir al pie del cañón informándoles, mirando a la actualidad nacional, internacional, geopolítica, económica. Una pausa, unos minutos. Seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.